Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al programa Consulta a tu médico. Yo soy la doctora Yunuen Guía del Colegio Médico de Salamanca y el día de hoy voy a platicar con ustedes sobre la vacuna de BCG contra la tuberculosis. ¿Por qué este tema? Bueno, deben de saber, por ahí quien haya escuchado al doctor Ulises el sábado pasado en nuestro programa a las 12 del mediodía, escuchó que él habló sobre la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que muchos creímos que ya se iba a extinguir. Es una enfermedad que aquí en México, en este momento, imagino que quien escuchó el programa sabe que cada vez tenemos más pacientes con tuberculosis. Por ahí él nos contó como parte de la historia de esta enfermedad, que fue hace muchos años, un científico, el doctor Koch, descubrió que había un bichito, un bacilo, que causaba una enfermedad en las personas que las hacía estar mal, bajar de peso, ponerse pálidos, debilitarlos poco a poco. Y en ese tiempo empezó a haber muchísima mortandad. ¿Por qué? Porque no había con qué atacar ese bacilo y finalmente hubo muchas epidemias que terminaron con muchísima gente porque no había un medicamento que curara esa enfermedad. Entonces, pues de ahí viene que el día de ayer, 24 de marzo, se conmemora el Día de la Tuberculosis, porque es su fecha del descubrimiento, el 24 de marzo. Y bueno, yo quiero platicar el día de hoy de la vacuna de la BCG. Esta vacuna es la vacuna que nos protege a todos contra la tuberculosis. Y quiero platicar de ella pues en vista de que la gente nos debe de escuchar sobre la importancia de las vacunas. Aquí viene otra vez cómo una vacuna nos ha ayudado a estar viviendo con estas enfermedades. Bueno, lo primero que quiero que sepan es que la vacuna de BCG es una vacuna que se aplica en México al momento del nacimiento y que nos protege contra la tuberculosis, tanto meningia, miliar. Estas enfermedades afectan principalmente a los niños menores de 5 años. Por eso es por lo que se aplica al nacer. Muchos la van a recordar, la que nos ponen en el bracito. Normalmente se ve como una ampollita en el momento en que la aplican. Las mamás ya sabemos que llevamos al bebé, puede ser en el mismo hospital, cuando nace, después de que en el primer día de vida, antes hasta de darnos de alta del hospital, le ponen al bebé su vacuna. Si se alivió la señora en un particular, normalmente nos los llevan a los centros de salud o en el que les quede más cercano y ahí les ponen su vacuna de BCG. Se le da una ampolletita, desaparece en unos minutos y después de un tiempo aparece como si fuera una vejiguita, pero como de pus. Esa se truena, se revienta y después nos queda una marca. Esa es la vacuna de BCG o vacuna del recién nacido. Los niños que nacen con un peso menor a 2 kilos no se vacunan. Normalmente, si son prematuritos muy pequeños, esperan a que lleguen al peso adecuado y entonces se pueden vacunar. También si hay alguna situación, por ejemplo, que haya alguna inmunodeficiencia congénita, si hay infecciones por VIH, si hay un tipo de cáncer o cualquier condición que baje la inmunidad del bebé, pues no se aplica. Hay que recordar que esta vacuna forma parte del esquema de vacunación de los niños, el básico. Todos podemos abrir las cartillas de vacunación de nuestros hijos y vamos a encontrar que es la primera que está anotada ahí. Entonces, esta vacuna hay que acudir a ponérsela. Muchas mamás, ahorita nos están escuchando, supieron que hace un par de años no tuvimos vacuna. Hubo más o menos unos 2 años en el que era muy escasa. De repente sí encontraban en el IMSS, de repente ya no, de repente encontrábamos en el ISSSTE, de repente ya no, de repente secretaria tenía un mes y ya después no. Entonces muchos de esos niños
nos tocó que tienen o les falta la vacuna, están rezagados. Esta vacuna hay que acudir y ponérselas. Entonces, todos los niñitos que tengan menos de 5 años y que aún vean que les falta esa vacuna, acudan a un centro de salud. Está aquí el CAICES de Salamanca, estamos allí en el centro de salud de Valtierrilla, y acérquense al centro de salud más cercano. Si hay alguien que vive hasta el Estanco, pues ahí acérquese al centro de salud y pregunte por la vacuna de la BCG, porque ahorita durante todo el programa pues vamos a estar platicando lo importante que es tener la vacuna. Y pues si recordamos un poquito sobre esta enfermedad, como les dije, esta fue una enfermedad de verdad mortal para muchísima gente. Y también me gustaría que conocieran un poquito más de la enfermedad. Creo que eso es lo que nos ayudaría a saber la importancia de que nosotros no nos vayamos a enfermar de tuberculosis, porque esta enfermedad, como les había comentado, ya la creímos que hasta ya habíamos ganado la batalla contra ella, pero ahorita también vamos a platicar por qué no la hemos ganado, por qué todavía sigue existiendo, por qué no pasó como la varicela, que ya dijimos, la varicela en su momento también causó una epidemia y una mortalidad muy, muy grande, pero se empezó la vacunación y se erradicó. Pero resulta que la tuberculosis no es así. Por eso es tan importante que estemos siempre al pendiente de la aplicación de las vacunas. Y bueno, vamos a platicar sobre esto que es la BCG. BCG son las siglas o las letras de unas palabras que son bacilo de calmette guerin. Y pues esta es una vacuna contra la enfermedad de la tuberculosis. De ahí que esta vacuna es de uso muy frecuente, se administra a todos los bebés y niños pequeños, en donde los países pues saben que tienen tuberculosis como de forma común. Y por eso es tan importante que se aplique al recién nacido. Yo les digo, es muy, muy común que se lo apliquen, que si lo llevan al tamiz y luego ya ahí sacan, si se aplica ese día vacuna, pues luego se la ponen. Si hay alguna fecha en especial para aplicar vacuna, pues ya lo citan a los bebés y a la mamá para que se las pongan. La vacuna de BCG es muy segura, tiene muy pocas reacciones. La molestia más frecuente es que pues se aparezca o aparezca una pequeño nodulito o una pequeña bolita que pareciera como pusecilla al más o menos entre 2 y 4 semanas después de que se aplicó la vacuna. Y después de repente como que revienta y queda una ulcerita que primero no deben de ponerle ninguna cremita a los niños, ni tampoco si está la vejiguita, la pustulita, no romperla, hay que dejarla solita, va a madurar, se va a cortar, a reventar, va a quedar esa ulcerita como una lesioncita en la piel, solita debe de curar, no hay que ponerle, exprimirle, no hay que ponerle cremitas encima. Y las mamás pues les hemos explicado que deben, pues cuando los bañen a los bebés, pues se les lava con agüita y jabón, se enjuaga y es todo, no hay que hacerles curaciones especiales ni nada más. Después va a aparecer, más o menos como a la 6ª o 12ª semana, va a aparecer una costrita y después se vuelve una cicatriz que todos conocemos, todos si nos volteamos y nos vemos nuestra manita, vamos a tener aquí como la marquita de la vacuna. Y eso es muy característico. Muchas personas se asoman, sí, yo sí la tengo, yo no la tengo, entonces nada más hay que verificar que sí nos la hayan puesto. En algunos bebés, en algunos niños, se les llegan a inflamar los ganglios de aquí mismo, de la axila del bebecito, donde se aplicó la vacuna. Eso es que sienten como pequeñas bolitas inflamadas. Pero también esa se debe de desinflamar solita. No requiere ni cirugía, ni antibióticos, se quitan solitos. Eso sí, pues hay que ir al médico, que el médico vea que todo evoluciona bien,
con respecto a los ganglios cuando es la vacuna. Y bueno, muchas mamás sí nos preguntan, bueno, ¿y cuándo debo de vacunar o cuándo no debo de vacunar? Y eso es hasta para los adultos, ¿eh? Muchos llegan y, oiga, es que me tomé este medicamento, oiga, es que me puse esta inyección. Primero, nosotros no nos debemos de poner ninguna vacuna si presentamos alguna reacción a las vacunas. Hay personas que son alérgicas a ciertos componentes de las vacunas y cuando les ponen una, luego notan que se hinchan, que les da irritación o algo, pues eso hay que documentarlo. Soy alérgica o alérgico a algunos componentes de vacunas y el médico los estudiará y sabrá cuáles sí y cuáles no se pueden llegar a poner nunca. ¿Qué otra cosa? Si están enfermos y tienen fiebre, pero estamos hablando de fiebre por cualquier causa. Hay gente que dice, estoy enferma del estómago y tengo fiebre, estoy enferma de la garganta y tengo fiebre, tengo una infección en el pie y tengo fiebre. Bueno, mientras las personas tengan fiebre, no se deben de aplicar vacunas. Esa es de las principales contraindicaciones. Ahora, a la persona que se le va a aplicar la vacuna en las áreas, por ejemplo, le toca en el brazo y ese brazo tiene alguna lesión, roncha, moretón, irritación en la piel, no se debe de aplicar ahí la vacuna. Entonces ya se evalúa si es en otro lugar o definitivamente no se va a poner la vacuna. Si están enfermos bueno, estas ya son indicaciones propiamente para la vacuna de BCG, porque esta no es para las demás vacunas. La mayoría de las demás vacunas también se puede poner en estas situaciones que voy a comentar, pero no la BCG. Por ejemplo, alguien que padece cáncer como la leucemia, no se puede poner vacuna de BCG. Una persona que está con quimioterapia, que está tomando medicamentos que le bajan las defensas, los corticosteroides, radiaciones, no se puede poner la de BCG, esa vacuna no se puede aplicar. Si hay alguien que tenga VIH o tenga los síntomas de SIDA, no se puede aplicar la BCG. También, si ya están tomando medicamentos contra la tuberculosis o ya tienen tuberculosis, pues ya no se aplica la vacuna, ya no es preventiva. Los bebés con menos de 2 kilos de peso no se aplican vacuna hasta que logren el peso adecuado para que sean candidatos a la BCG. Bueno, son indicaciones muy precisas y yo espero que todos los que nos están escuchando, pues así lo tomen, tomen en cuenta que esta vacuna de BCG, que es la vacuna de recién nacido, pues tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Bueno, pues voy a ir a una pequeñísima pausa. En un momentito más regresamos aquí al programa Consulta a tu médico. Estamos platicando sobre la vacuna de BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, ya que el día de ayer pues cumplió años de que la descubrieron el bacilo, porque pues realmente la enfermedad tiene siglos, es desde los tiempos de los griegos ya se escuchaba sobre una enfermedad. Tal vez no se llamaba tuberculosis, también lo comentó el doctor Ulises, no se llamaba tuberculosis, pero tenía los síntomas, eran todo muy parecido, era la misma enfermedad, nada más que la conocían con un nombre diferente. Vamos a ir a una pequeña pausa y en un momentito más regresamos aquí al programa Consulta a tu médico. Y bueno, pues para nuestros amigos aquí de Facebook, muchísimas gracias por estar sintonizando. Los invitamos a que continúen escuchando un poquito más de esta vacuna y ya lo verán en las secciones siguientes. Hay que invitarlos a que lleven a sus bebés, a los niños, a completar su esquema de vacunación. Sobre todo esta de la BCG, aquí en México pues somos un país en el que el virus, el bacilo anda circulando. Entonces sí hay muchos pacientes y hay muchos casos y por lo tanto pues nos tenemos que cuidar y una de las cosas para prevenir una infección grave por tuberculosis pues es la vacunación. Como todas las enfermedades, todas estas infecciosas, en un momento se encontraron, en un momento se descubrieron cuál era el bichito
que era el que causaba la enfermedad. Y bueno, es por eso que el 24 de marzo pues se conmemora este día. Ahorita en el año 2022, pues como cada año siempre tenemos una fecha importante para conmemorar en lo que es salud. Salud siempre tiene un calendario especial para fechas conmemorativas, para saber sobre esto de sobre lo de la tuberculosis. Entonces es muy importante la vacunación. Y bueno, pues esperemos que estar platicando un poquito más sobre esta enfermedad, porque les digo, muchos la tomamos como que ya ni siquiera nos interesa. Y hay que saber que hay todo un programa para seguir con estos pacientes que tienen tuberculosis. Ahorita estamos hablando de la vacuna y decimos es algo preventivo, es algo que podemos eh, adquirir muy fácilmente si uno acude a un centro de salud, pues la vacuna es gratuita. Eh, este, Ahorita ya que estemos al aire, también les quiero comentar de por qué es que citamos a varios bebés al mismo tiempo para la vacunación. ¿Por qué no es como las otras vacunas? Es que esta vacuna viene en frasquitos de 10 dosis. Entonces lo ideal es que tengamos a los bebés ahí y poder aprovechar las 10 dosis de un frasquito y que pues más niños se ven beneficiados. Si nosotros por un niño solito abrimos un frasquito, pues estaríamos poniéndole uno y desperdiciando los otros 9. Por eso sí es muy importante saber en dónde está la vacuna, qué día se aplica y pues estar al pendiente para que nuestros niños no queden sin esta vacuna. Bueno, pues regresamos aquí al programa Consulta a tu médico. Estoy platicando sobre la vacuna de la BCG, que es contra la tuberculosis. Y recordamos, el día de ayer, 24 de marzo, se conmemora este día. Por eso el día de hoy y también el sábado anterior, el doctor Ulises, pues estuvimos tratando este tema porque les sigo comentando, mucha gente piensa que ya la tuberculosis no existe o que ya es muy mínima, pero seguimos teniendo casos de tuberculosis. Y ahorita que platiquemos en las siguientes secciones, vamos a ver cómo es muy fácilmente que nos contagiemos, cómo es muy fácilmente que en un niño menor de 5 años la tuberculosis nos cause estragos muy, muy importantes. Por eso es por lo que tenemos que vacunarlos desde chiquitos. Bueno, muchas personas que nacen fuera que nacen fuera de aquí del país, a veces no se han puesto esta vacuna. Las personas que previamente recibieron su vacuna de BCG, eh, por ejemplo, nos conocemos a muchas personas, son mexicanas, les ponen su vacunación al recién nacido y de repente se van a Estados Unidos y allá les hacen una prueba que se llama una prueba de tuberculina. Esa prueba es, inyectan un suerito aquí en el brazo, y se mide el tamaño de la roncha. Con ese resultado, pues como nosotros tenemos la vacuna de BCG, ese resultado va a salir positivo. ¿Por qué? Porque ya sí, es verdad, ya nos inocularon a nosotros ese bacilo. Entonces, llegan a Estados Unidos y les dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar un tratamiento de 6 meses preventivo. Bueno, pues es la realidad, es porque todos los mexicanos vamos a tener la vacuna. Por eso sale esa reacción así en la prueba que hacen en Estados Unidos.
Y entonces la vacuna, como les digo, es muy importante que sepan que cuando hacen esa prueba, pues ya de por sí va a salir positiva. Nosotros aquí en México, para detectar tuberculosis, no solamente hacemos esa detección de tuberculina, nosotros también hacemos para detectar, nuestra principal causa de donde tenemos tuberculosis es en los pulmones. Entonces son típicamente las personas que tienen tos con flema de más de 3 semanas, no se quita, de repente empiezan con que pierden peso, tienen fiebre, no se componen porque mucha gente dice, no, es que tengo esta tos bien fea y ya de mucho tiempo no se me quita, ya me han dado un montón de antibióticos y me he tratado con 1000 personas. Pues esas personas hay que hacerse una prueba para saber si tienen o no tienen tuberculosis. Y es algo bien sencillo. No, lo que nos piden en el laboratorio para mandar a hacer una prueba de saber si tienen o no tuberculosis es una expectoración, una flema. Debe ser una flema, de esas flemas que sale color verde amarillo, no saliva, sino la flemita. Y se piden tres muestras, 3 frasquitos. Nosotros en los centros de salud es gratuita esta prueba. Entonces, si alguien tiene tos con flemas y dice, no, yo tengo que descartar si tengo o no tengo tuberculosis, vaya al centro de salud y les dice, oye, quiero hacer una prueba a la enfermera que se encuentre. Quiero hacer una prueba de tuberculosis. Me dijeron que tengo que dar unas flemas. Perfecto, les van a regalar 3 frasquitos. El primer frasquito en ese momento puede ir a un lugar abierto, al baño, y va a toser, y lo que necesitamos es que saque una flema. La ponga en el frasquito. Le van a dar otro frasquito para que se lleve a su casa. Y el día en la mañanita, cuando amanezca, y normalmente las personas con flema en las mañanas tienen un poco más de flema, con esa tosida que dé y que saque otra flema, la va a poner en el frasco. Y en cuanto pueda, la va a llevar al centro de salud. Cuando llegue al centro de salud, le van a regalar el tercer frasco. Y en ese momento vuelve a hacer lo que es la tos y va a arrojar otra flema y la va a poner en el tercer frasco. Nosotros los rotulamos como muestra 1, muestra 2, muestra 3 de esta persona y se mandan al laboratorio. Es súper importante que hagamos todo este procedimiento. Normalmente las muestras no deben de estar en el lugar caluroso ni nada. Si nosotros vamos a tardar de hoy para mañana mandar la muestra, normalmente las metemos en un refrigerador especial para muestras y la mandamos nosotros aquí en Guanajuato, pues al laboratorio en León. Ahí los investigan, revisan perfectamente cómo están las muestras, se hacen ciertas tinciones y todo, y nos dicen si existe o no existe ese bacilo en esa flema. No es normal tener bacilos en esa flema. Es normal que nos quedemos marcados aquí por la vacuna de BCG, pero no van a dar los bacilos en nuestro cuerpo. Entonces, si esas pruebas dicen que están positivas a ese bacilo, nosotros tenemos tuberculosis. Ahora, como les dije al principio, lo más común es la pulmonar. Lo más común es encontrar en esas flemas la tuberculosis. Pero realmente la tuberculosis puede afectarnos en cualquier parte del cuerpo. Hay gente que tiene tuberculosis en los riñones, hay gente que tiene tuberculosis en algunos huesos, como en los de la columna vertebral. Entonces, ¿qué pasen para esos? Para esos son para los que hacen mucho la prueba de tuberculina, la que les dije que también sale positiva en ocasiones por la vacuna de BCG. ¿Cuál sería la diferencia? La reacción o el grado de reacción que tengan. Entonces sí es muy importante verificar con estas pruebas cómo le vamos a hacer para que la persona detecte si tiene o no tiene tuberculosis. Entonces, a diferencia de una prueba cutánea, de tuberculina, también las pruebas de sangre para detectar tuberculosis también se han hecho y también pueden resultar positivas porque ya traemos nosotros inyectada la vacuna de BCG.
pero pues eso no quiere decir que la gente esté infectada, simple y sencillamente está reaccionando a la vacunación. Por eso la importancia de hacer la prueba de la flema para que se corrobore si es una tuberculosis a nivel de los pulmones. Todo esto que les he estado comentando es porque, como les dije, hay ocasiones en que creen que ya no hay tuberculosis. Y esta enfermedad es muy fácil diagnosticar cuando es pulmonar. ¿En quiénes son más comúnmente que pueden tener personas con tuberculosis? Personas que tienen algún problema de su inmunidad, que tienen bajas las defensas. Ejemplo, las personas con diabetes, las personas con VIH, las personas que tienen algún tipo de cáncer o que les dan algún medicamento que les hace bajar sus defensas, pues tienen más riesgo de tener tuberculosis. Y muchos dirán, y bueno, ¿y cómo me contagié de tuberculosis? Deben de saber que la tuberculosis se contagia vía aérea, igual que la influenza, igual que el COVID. Si nosotros estamos con una persona que está tose y tose y tose y tiene tuberculosis, cada vez que tose nos avienta todos los bichitos en el aire, en esas gotitas de flush, las respiramos y se van a nuestro organismo y ahí van los bichillos. Entonces, estamos también esperando que con el uso del cubrebocas y todo disminuya también un poco lo que es los contagios por tuberculosis, pero la realidad es de que un paciente cuando está en casa normalmente no trae su cubrebocas, entonces también eso mismo pasa. Cuando hay un paciente, un familiar con tos, con flemas y nos sale positivo a tuberculosis, normalmente hay que hacerle pruebas a todos con los que convivió, porque todos van a tener un riesgo de que estuvieron ahí cuando tosió y todo, pues les puede haber contagiado la tuberculosis. Por eso es muy importante todo tosedor con flemas que tiene más de 3 semanas, se haga la prueba. Y si a eso le agregamos que ha tenido fiebre, que ha perdido peso, que tiene inexplicablemente que se siente mal, decaído y todo eso, hay que hacerle una prueba, hay que buscarle tuberculosis. Yo recuerdo mucho a nuestro maestro, el doctor Alejandro Macías, el infectólogo, nos decía, si ustedes ya revisaron a su paciente y tiene pérdida de peso, tiene fiebre y lo ven decaído, búsquenle tuberculosis. Que no, pero que es una gripa, pero si ya tiene más, búsquenle tuberculosis. Pero oiga, que tiene una infección urinaria que no se le quita y tiene fiebre, pérdida de peso, búsquenle tuberculosis. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que cada día hay más pacientes enfermos de tuberculosis. Cuando salió el tratamiento para la tuberculosis, porque existe un tratamiento para la tuberculosis, el cual es gratuito en los centros de salud, en los servicios médicos, es gratuito, IMSS, ISSSTE, Pemex, porque salió el medicamento y fue una maravilla. Imagínense el que tanta gente hubiera muerto al principios de siglo, a finales del siglo pasado, del 1900, del 1800 finales, ¿cuánta gente falleció? Por fin aparecen los antibióticos, aparece el medicamento y empezamos a salvar gente de que sí se contagiaba de tuberculosis, pero había un tratamiento y te curabas. Pues era la maravilla. Todo el que empezaba a estar enfermo, empezaban con este tratamiento. Ahorita actualmente tenemos unos tratamientos muy efectivos, pero eso de efectividad consiste en que son tratamientos estrictamente supervisados. O sea, una persona que le decimos nosotros como salud, usted tiene tuberculosis pulmonar o de la que le hayan diagnosticado de acuerdo en el cuerpo donde la hayan encontrado, tiene que iniciar un tratamiento, el cual consta de 2 fases. La primera fase se manejan en pastillitas, se llaman blisters,
y vienen las pastillitas que hay que tomarse y dice día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o sea, viene perfectamente dicho. Estas 4 pastillitas, porque se dan 4, estas 4 pastillitas van el lunes, estas 4 el martes, estas 4 el miércoles, y así sucesivamente. Es muy importante porque los citamos a veces hasta los pacientes para estar revisando que se tomen su medicamento. Si el paciente sigue al pie de la letra su tratamiento, casi en el 99% de los casos el paciente se va a curar. ¿Por qué? Porque son medicamentos muy efectivos. Ya vimos que hay combinaciones de medicamentos que ya vienen en esas tabletitas muy efectivas. La mayoría de las personas que empieza el tratamiento, al mes ya empiezan a salir negativos, ya están casi curados, pero el tratamiento tiene una duración de 6 meses. Entonces hay que completar los 6 meses para decir, ¿saben qué? El tratamiento fue efectivo y ya no se va a tener ningún problema de reactivación. Hay pacientes a los que a los 2 meses ya se cansaron de las pastillas, ya no me las quiero tomar, aparte ya mi prueba ya salió negativa, pero lo único que están haciendo es que haya resistencia, y si por ahí quedó 1 o 2 bacilitos por no haberlos terminado bien, resulta que después se reactiva la tuberculosis y es mucho peor. Por eso hacemos el tratamiento estrictamente supervisado, y durante esos 6 meses el médico o la enfermera están bien al pendiente, el paciente se toma su medicamento de lunes a sábado en las primeras dosis y después lunes, miércoles y viernes hasta que completen todo el esquema. Este tratamiento, como les dije, es gratuito aquí con nosotros en Secretaría de Salud. Es gratuito la prueba para detectar tuberculosis. Entonces, si yo ahorita tengo mi tos con flemas y se me está haciendo o se me está complicando ir hasta al seguro social, algún otro servicio, las pruebas son gratuitas. Entonces, vaya al centro de salud, oye, me interesa hacerme una prueba, he tenido tos con flemas, perfecto, se hace la prueba. Si ya en su momento sale positiva, ya nosotros arreglaríamos igual con el servicio que corresponda a nosotros mismos, quien se va a encargar de supervisarle su tratamiento hasta que esté bien. Entonces, eso es muy, muy importante porque la tuberculosis no se ha acabado. Aquí la tenemos y pues la tenemos en muchos pacientes. Bueno, quiero mandar un saludo para Tomás Álvarez López y Carlos Francisco Gallardo, que nos siguen por Facebook. Bueno, muchísimas gracias por estar al pendiente del tema. Esperemos que les demos un poquito de interés en esta enfermedad. Y voy a hacer una pequeñísima pausa y en un momentito más regresamos aquí al programa Consulta a tu médico. Y bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos de Facebook que siempre están con nosotros aquí siguiéndonos, dándonos like, estando al pendiente del programa de salud. Eh, lo más importante para nosotros es de que ustedes estén bien informados, que si hay una fecha conmemorativa, realmente se sientan que se dan cuenta, que vamos al día, que estamos nosotros como colegio médico haciendo nuestro servicio social para que la población esté bien informada. Como médicos, el colegio estamos conformados por médicos de IMSS, de ISSSTE, de Pemex, particulares, de las clínicas, y todos estamos con el mismo objetivo. Nuestros pacientes, entre más sepan bien de la enfermedad, sepan cómo cuidarse, sepan cómo atenderse, para nosotros con mayor razón vamos a estar ahí asesorándolos y dándoles las mejores opciones para que se curen, para que se cuiden y estén bien. Esa es la función de nosotros como médicos, y el colegio está queriendo aportar esto para nuestros compañeros. Por ahí pues estamos igual invitando a más médicos que se quieran colegiar, pues ahí está el colegio esperándolos. Sepan que como colegiados estamos muy al pendiente de que estemos siempre estando, que siempre estemos en, en, en,
en educación médica continua. Eso es muy, muy importante para nosotros. Que como médicos estemos actualizándonos, estemos en conferencias, todo eso es muy importante para que la gente pues confíe en que nuestros conocimientos se actualizan y pues cada día estamos viendo más por mejorar. Y bueno, ahorita ya regresando al programa, vamos a hablar sobre este tema. Hola, pues regresamos aquí al programa Consulta a tu médico. Estamos hablando, bueno, iniciamos hablando con la vacuna de BCG, que es la vacuna del recién nacido contra tuberculosis. Y pues ya estamos adentrándonos también un poquito más sobre la enfermedad de la tuberculosis. Como les comentaba, mucha gente de repente piensa o desconoce en sí qué es la tuberculosis y eso nos hace que no estemos bien informados. Y bueno, aquí tengo una pregunta de María Hernández de San Felipe Quiriseo y nos dice que le digamos cuáles son los síntomas de la tuberculosis. Entonces, vamos a recordar. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, o sea, un virus, una bacteria, eso es una enfermedad infecciosa. Esta es por un bichillo que se llama bacilo de Koch, así se conoce, y esta enfermedad se adquiere principalmente entre nuestro cuerpo por la vía respiratoria. Eso es como lo primero. Para diagnosticarla, que fue lo que estuvimos platicando ahorita en la sección anterior, pues la principal forma es la pulmonar. Entonces la principal forma de diagnosticarla es dando 3 muestrecillas de flema cuando tengo tos con flema. ¿Qué me preguntan? ¿Qué síntomas puede tener? Bueno, lo más característico es la tos. Si yo tengo un problema de tuberculosis pulmonar, lo más característico es la tos con flema, que se acompaña de fiebre, escalofríos, sobre todo del vespertinos, bajan mucho de peso, la gente se vuelve como pálida porque se nota demacrada, se nota cansada y normalmente pues está acompañada a que se van haciendo como si fueran débiles. Entonces, bien importante, si alguien tiene tos con flema mayor a 3 meses, fiebre y bajan de peso, piensen que puede ser tuberculosis hasta demostrar lo contrario. Ahora, esa es la principal causa, por ejemplo, cuando es pulmonar. Un ejemplo de una infección a nivel renal. Si es una paciente que tiene infecciones urinarias muy recurrentes, le han dado muchos antibióticos, pero sigue con la infección urinaria, fiebre, pérdida de peso, malestar general, escalofríos vespertinos, piense en tuberculosis, porque les mandan a hacer pruebas, se les hacen urocultivos y resulta que dicen es que sigue con la infección, pero no se le encuentra un bichito que sea bacteria. Bueno, pues ya nosotros como médicos normalmente empezamos a sospechar, ¿sabe que puede ser tuberculosis en el riñón? ¿Qué se hace? Pues se hace la prueba de tuberculina. En caso de que aún nos quede alguna duda, pues esa prueba de detección en el riñón. Ya el médico le dirá cuáles serán los siguientes pasos, pero hay que descartar una tuberculosis también en el riñón. Si la tuberculosis, estamos hablando de una tuberculosis a nivel del hueso de la columna, pues las personas se quejan de dolores muy, muy intensos. Normalmente les mandan a hacer alguna radiografía y ya se notan algún tipo de cambio en el hueso y pues se sospecha también que
si se acompaña de fiebre, si se vespertina, sobre todo pérdida de peso, hay que pensar en tuberculosis y entonces se hará ya alguna biopsia, algo necesario para saber si es tuberculosis a nivel del hueso. Eso de la tuberculosis miliar también, o sea, hay cada lugar en donde pueda entrar el virus de la el bacilo de la tuberculosis, tiene una forma de diagnosticarse, pero lo más importante es pérdida de peso, fiebre y la molestia en el lugar donde pueda estar. Lo que sí nos sabía, como les dije, el doctor Alejandro Macías, cuando fue nuestro maestro en la escuela, pues siempre nos decía, lo más importante para diagnosticar, pues es que también pienses en la enfermedad. Entonces, nosotros como médicos siempre vamos pensando, no solamente me dicen, es que nada más tengo gripa, nada más tengo tos, nada más. Sí, pero uno tiene que ir pensando y sospechando. Si ya tiene más de 3 semanas con una tos, con flemas, pues sí le puedo seguir pensando que tenga alguna infeccióncita de la garganta, pero ya hay que empezar a sospechar, puede ser tuberculosis. Entonces, esa es las principales características de una tuberculosis. Mucha gente cuando avanza mucho esta tos con flemas, hay que saber que luego ya la flema sale con sangre o sale, pues así ya amarilla, verdosa, pero ya con sangre. Normalmente eso ya es algo mucho más evolucionado, ya tiene más tiempo y por lo tanto urge un tratamiento rápido. La tuberculosis puede ser causa de muerte, o sea, una tuberculosis que no nos atendimos, que se quedó en el pulmón, que nos empezó a dañar nuestros pulmones, pues claro que nos puede llevar a la muerte. Ahorita pues ya no es lo común, ya muy rara vez, realmente es rarísimo ver o que alguien murió de tuberculosis. Pero como les dije, en los 1800, 1900, ¿cuánta gente falleció? Y su diagnóstico era la tuberculosis. O sea, como no había el medicamento, pues la enfermedad avanzaba, 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 hasta que finalmente afectaba todo el órgano y la gente fallecía. Entonces sí es muy importante que pensemos en tuberculosis. Nosotros en los centros de salud, muchas enfermeras les preguntan, oye, ¿ha tenido tos? Sobre todo a quién les preguntamos, a los pacientes con diabetes, porque se acuerdan que les comenté que los principales, a los que se enferman más fácilmente de tuberculosis son las personas que tienen sus defensas bajas. Entonces, un paciente con diabetes, que hay muchísimos aquí en México, hay muchísima gente ya con el diagnóstico de diabetes, pues hay que preguntarle mínimo cada 6 meses si ha tenido tos con flemas y hacerse una prueba de tuberculosis como de rutina. Así como cuando les decimos cada año hay que tomarse la presión, aunque sean sanitos, hay que tomarnos la presión, hay que tomarnos una prueba de glucosa, de azúcar, para saber si estoy diabético o no, por lo menos una vez al año. Pues las pruebas para tuberculosis en un paciente diabético también deben de hacerse de rutina. Mínimo, una vez al año hay que hacerme una prueba donde saco la flema en 3 frasquitos, dejarla ahí, doctora, pues esta es mi prueba de rutina de cada año y hacérmela. ¿Por qué? Porque tengo ese riesgo cuando soy paciente diabético, mis defensas están bajas, entonces si alguien pasa y tos y tiene tuberculosis me va a contagiar. Como les he comentado, algunos beneficios de ahora decir, vamos a tener el cubrebocas, no cualquiera nos va a toser y nos va a contagiar, pues también nos está cubriendo de otras enfermedades, tuberculosis, influenza, hasta las gripes comunes disminuyen, porque si traemos nuestro cubrebocas nos va disminuyendo la cantidad de bichos que nos llega directamente a nuestra nariz, a nuestra boca, y eso va a disminuir las enfermedades infectocontagiosas que se transmiten por vía aérea. Y por eso la importancia, cuando les dicen, ¿cómo se contagia? Todas las enfermedades que se contagian por vía aérea, pues nos va a proteger muchísimo el cubrebocas. Ahora, esta parte es importante. Hay unas infecciones por tuberculosis que se llaman enfermedades latentes. ¿Qué es esto? Que hay bacterias de la tuberculosis que pueden vivir en el cuerpo sin que realmente nos enfermemos. Esto es una infección de tuberculosis latente. En la mayoría de las personas que inhalan las bacterias de tuberculosis,
pues infectan su cuerpo, pero nuestro cuerpo ya va a tener defensas y no las va a dejar que se reproduzcan. Por lo tanto, las personas no van a tener síntomas, no se sienten mal, no tienen tos, no tienen flemas y tampoco transmiten la tuberculosis. Pero les hacen una prueba, por ejemplo, de la tuberculina que les dije, como una ronchita que ponen un medicamento, sale la ronchita y ahí miden qué tamaño tiene esa roncha para saber si está activa o no activa la bacteria de la tuberculosis. Pueden salir positivos, pero ¿qué les puedo decir? Lo que sí es de que no la van a transmitir. Cuando se reactiva esa bacteria que sí entró y se quedó, y que nuestro cuerpo en su momento defendió y no nos da la tuberculosis, cuando se nos bajen las defensas. Hay personas que tienen esa tuberculosis en esa forma latente y de repente pues nos enfermamos de otra cosa y nos dan, no sé, algún medicamento como corticosteroide, como dexametasona, prednisona, todo ese tipo de que luego ponen para disminuir alguna inflamación o algo, pero esos medicamentos nos bajan un poco las defensas y puede activarse la tuberculosis. Entonces, sí es bien importante estar muy al pendiente, sobre todo de la tos con flemas y sobre todo los pacientes con diabetes, porque pues pueden haber adquirido las bacterias, tener su enfermedad latente, o sea, de esa de que no se manifiesta, pero luego de repente ya les diagnostican diabetes, se bajan las defensas y ¿qué creen? Pues se activan y las bacterias y nos da la enfermedad de la tuberculosis. Por eso es tan importante que nos hagamos pruebas las personas con diabetes. Estas son las formas en que se puede presentar. Creo que en cuanto a la información de la tuberculosis, lo que a mí me queda es que ustedes se lleven que existe, se lleven que hay una forma de prevenir, que es poniendo a todos los niños al nacimiento, a los recién nacidos, su vacuna de BCG, para que ya tengan identificado ese bacilo y si llega a entrar, pues lo atrapen luego y lo neutralicen. Que si algún niño de las edades pequeños, de 5 años o menos, todavía no tiene su vacuna, que se acerque al centro de salud. Y hay veces que ahorita estamos vacunando BCG en el centro de salud y vemos niños pues los recién naciditos, como todos que los llevamos, pero hay niños que van caminando 2, 3 años y no, es que en su momento no hubo, se me pasó, estaba enfermito y en su momento no se la puse. Pues es momento de agarrar las cartillas de vacunación, ver que el niño, todos tengan su vacuna de BCG y estemos todos protegidos para que en el momento que alguien nos tosa, respiremos esos bacilos, entren a nuestro cuerpo sepa cómo defenderse y no nos dé la enfermedad de la tuberculosis, que eso es lo que pues nos causaría más problema. Bueno, pues no me queda más que despedirme de todos ustedes. Que tengan muy bonita tarde. El día de mañana a las 12 del mediodía voy a estar con el doctor Jorge aquí en el programa Consulta a tu Médico. Vamos a estar platicando sobre retinopatía diabética. Ya ven que hemos estado platicando algunos sábados sobre complicaciones que da la diabetes. Bueno, pues mañana tenemos una plática con el doctor sobre retinopatía diabética como complicación de la diabetes mal controlada. Y esperemos que lo escuchen, que estén aquí todos en punto de las 12 del día escuchándonos. Y bueno, que pasen muy, muy bonita tarde y que tengan un excelente día. También los seguimos esperando en la jornada de vacunación. No se ha terminado la vacuna. Estamos en Gimnasio Lázaro Cárdenas. Ahorita vamos para allá. Si todavía faltas de tu refuerzo, eres mayor de 18 años, tienes más de 4 meses que te aplicaste tu esquema completo de segunda dosis, o si es CanSino, primera dosis o dosis única, ya puedes completar lo que es la revacunación o el refuerzo. Entonces ahí te esperamos tus hojitas, tus comprobantes de primera dosis, segunda dosis o vacunación única
y tu hojita de refuerzo. Ve, todavía hay vacunas. Sabemos que hay mucha gente, pero no te desesperes. Llévate tu agüita, y ve con calma y aplícate tu vacuna. Nos vemos. Muchísimas gracias.